Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, la última ocasión que hablamos estábamos señalando que íbamos a hablar de las reformas fiscales cuando fueran publicadas y el pasado 7 de noviembre se publicaron ya en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones relevantes al Código Fiscal de la Federación que se reforma, y esta reforma entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 26, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2026, la Ley del IEPS y la Ley de Derechos. Esto podemos decir que se trata de las reformas fiscales que próximamente a partir del 1 de enero serán vigentes y son las reglas del juego, Jorge, con las que vamos a estar jugando durante el siguiente ejercicio. Con independencia de que todavía estamos pendientes, estimado Jorge, de que se publique la resolución miscelánea fiscal, que esta regularmente nos llega casi a final del ejercicio. Jorge, podemos decir que esta reforma fiscal trae un poco de endurecimiento, un poco de disciplina mayor y algunas facultades que se le están dotando a la autoridad para incentivar y lograr la recaudación a través de gestiones de cobro, a través de facultades que no son las de auditoría y a través de diversos procedimientos en los cuales la autoridad va a garantizar que los pagos sean más recurrentes. Y esto lo digo no con el objeto de espantar a nuestros amigos que nos escuchan, estimado Jorge, sino porque es momento de saber qué viene en la ley para efecto de saber cómo vamos a prevenir los riesgos. Porque cierto es que la autoridad, a través de esta reforma, está tratando, yo creo como uno de los ejes principales, de combatir la cuestión relativa al uso de los comprobantes fiscales falsos. Además de ello, está tratando de desincentivar las malas prácticas en materia fiscal por cuanto hace al incumplimiento ordinario de las obligaciones, y también está tratando de evitar que contribuyentes que han tenido un mal comportamiento puedan continuar a través de diversas empresas o a través de diversos vehículos legales continuar realizando estas prácticas nocivas. Entonces, tenemos una reforma que podemos decir que trata de evitar que existan malas prácticas, pero lo cierto es que a veces en la confección de las normas, en la determinación de las leyes que van a aplicar para todos, pueden llegar a pagar justos por pecadores. Y vamos a empezar a hablar solamente hoy de 3 puntos importantes. La primera de ellas, como lo mencionaba hace rato Jorge, uno de los puntos torales, la columna vertebral de esta reforma, tiene que ver con el combate a los comprobantes fiscales falsos, y tenemos algunos artículos nuevos en el Código Fiscal de la Federación. Uno de ellos que establece que los CFDIs tienen que amparar operaciones verdades, actos jurídicos reales, y de lo contrario se van a considerar como comprobantes fiscales falsos. Siempre nosotros como abogados llegamos a tener esa duda de cuál era un comprobante fiscal falso, si aquel que no era auténtico, es decir, que no tenía una firma, aquel que no había sido pasado por la certificación del SAT, o aquel que amparaba una operación inexistente. Y ahora viene esta reforma a aclararnos y a decirnos todos aquellos comprobantes que amparen operaciones que no son verdaderas, o actos jurídicos que no son reales, que no son lo que dice el comprobante, todos esos se van a considerar para efectos del Código Fiscal, estimado Jorge, como comprobantes falsos. Y aquella persona que utilice comprobantes falsos, bueno, pues vienen algunas consecuencias, incluso penales, en el uso de estos comprobantes. Entonces, por ahí este combate. Además de ello, se crea un nuevo artículo, el artículo 29A bis, que establece un procedimiento muy sencillo para que la autoridad pueda hacer una visita express a efecto de poder identificar la emisión de este tipo de comprobantes. Y se modifica además el artículo 49 bis para establecer que en las visitas domiciliarias que pueda llevarla a la autoridad también de forma abreviada, pueda detectar esta facturación falsa a efecto de poder evitar que los contribuyentes continúen con el uso de estos comprobantes. Vamos a ampliar todo este tema de los comprobantes fiscales en la siguiente emisión. Hoy solamente estamos hablando de cuál es el punto toral.
Con motivo de esta modificación, Jorge, también se modifica el artículo 27 del Código, y esto para efectos de evitar que aquellas personas nuevas, la creación de nuevas personas morales, se pueda evitar su registro ante el Registro Federal de Contribuyente cuando la autoridad advierta que un representante, un socio o un accionista de estas nuevas personas morales que se quieren inscribir, Jorge, es decir, contribuyentes nacientes, no les va a permitir el SAT registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria si es que sus socios, sus representantes o sus accionistas están vinculados con empresas factureras o con empresas que utilizaron facturas falsas. Entonces, la autoridad también, a través de este mecanismo, lo que pretende es evitar que se generen nuevas empresas que se dediquen a la compra, venta o aprovechamiento de comprobantes fiscales falsos. Al menos de lo que llevamos, advertimos que la autoridad lo que pretende es atacar de frente, estimado Jorge, esta práctica nociva de, primero, emitir facturas que amparan operaciones simuladas o que amparan operaciones inexistentes, pero también el aprovechamiento que en México ha llegado a ser desmedido. Muchísimas empresas han utilizado como alguna estrategia para no pagar impuestos el uso de estos comprobantes fiscales, y la autoridad este año dice que va a combatir de frente esta práctica nociva. Otra modificación que se tiene y que hay que tener en el radar son las modificaciones al artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con la facultad que tiene el SAT para restringir los certificados de sello digital. ¿Qué es esto? Lo que nos permite a nosotros facturar. Si una empresa está facturando y le cancela su certificado de sello digital, a partir de ese momento no puede continuar facturando. Eso le afecta en sus operaciones. Pero este procedimiento ha sido muy bueno para la autoridad porque logra regularizar a los contribuyentes de forma muy rápida, a diferencia de los procedimientos de fiscalización. En el procedimiento de fiscalización, la autoridad puede llevar hasta un año auditando a un contribuyente, y con este tipo de facultades del artículo 17H bis, a partir del momento en que restringe el certificado de sello digital, el contribuyente, el empresario, empieza a identificar la forma de poder solucionar el problema. Bueno, ahora esta facultad que anteriormente estaba dirigida a facultades formales, ahora incluso va a servir para que la autoridad identifique contribuyentes que no han pagado créditos que ya se encuentran firmes, e incluso por ese motivo les puede restringir el certificado de sello digital. A la par de esto, hay que mencionar que la Ley de Ingresos de la Federación incluye un programa de regularización fiscal para el ejercicio 2026 que permite a los contribuyentes el pago de créditos fiscales que se adeuden con el beneficio de la reducción al 100% de las multas, de los recargos y también de los gastos de ejecución. Entonces, no todos son malas noticias, pero lo cierto es que esto nos podría llegar a alivianar un poco la regularización en caso de que la autoridad ejerza las facultades de restricción de certificados de sello digital. Un último punto que me gustaría comentar el día de hoy, estimado Jorge, es lo relativo a los mecanismos de defensa. Se modifica también en el Código Fiscal de la Federación todo lo relativo al recurso de revocación, al ofrecimiento de las garantías y a la reconsideración administrativa, pero de este tema vamos a hablar todavía dentro de el mensaje del día de hoy, estimado Jorge, es que los empresarios, los contribuyentes, tenemos que acercarnos a nuestro contador de confianza, a nuestro abogado fiscalista de confianza, para saber cuáles de las nuevas normas vigentes me pueden afectar en mi negocio, me pueden afectar en mis operaciones o a mí como persona física o como persona moral, para efecto de poder prevenir que el cumplimiento de nuestras obligaciones sea tal que nos evitemos cualquier complicación con la autoridad. Claro que sí, Mario, y para eso, expertos como ustedes, ¿dónde te pueden localizar? Con muchísimo gusto para asesorarlos y también para defenderlos, estimado Jorge, si es necesario, al teléfono 6628-470839, o bien en mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles. Estoy con presencia en casi todas. Gracias a Mario Herrera Telles con la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa, presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.